Guadalupe Ingram Ballines, presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado de Veracruz, presente. El que suscribe, Julen Rementería del Puerto, integrante del grupo legislativo de esta 63ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, con fundamento en los artículos 33, fracción cuarta, y 38 de la Constitución Política del Estado, 33, fracción segunda, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y los artículos 8, fracción 11 y 132 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz, Ignacio de la Llave, pongo a consideración de esta soberanía el presente pronunciamiento con anteproyecto de punto de acuerdo con base en los siguientes antecedentes. La realidad en Veracruz es necia y persistente, ya que desde esta tribuna hemos reiterado a través de nuestra voz la crítica situación económica por la que atraviesa nuestra entidad federativa. Basta recordar que el pasado 20 de marzo de este año precisamente solicitamos a través de un punto de acuerdo para que comparecieran diversos secretarios de despacho con la única finalidad que nos explicaran la separación de dos funcionarios públicos estatales que traicionaron la confianza del titular del Poder Ejecutivo, a quienes, por cierto, hoy los cubre un manto de protección gubernamental. Esta se puede leer en las diversas declaraciones de funcionarios estatales. En este punto de acuerdo, como en muchos otros, hemos hecho un recuento de las observaciones que ha realizado la Auditoría Superior de la Federación a través de las auditorías practicadas en sus ejercicios anuales, particularmente como es la de 2012 en Veracruz. En el grupo legislativo del Partido Acción Nacional coincidimos plenamente con José Luis Soberanes Fernández, quien afirmó: cuando un régimen político desconoce la democracia o esta es tan raquítica que deja mucho que desear, ello se convierte en una de las principales causas de la corrupción. Retomando la idea anterior, eso es precisamente lo que en Veracruz padece, que desde hace más de una década, un régimen político que fue deformado por su clase política. Basta recordar que si bien se vivió un proceso de liberación política local de 1997 a 2004, pero a partir de ese año experimentamos una regresión autoritaria que, si evaluamos a la democracia con la elección de 2013, aquella está destruida y definitivamente esa es una parte de la lacerante corrupción política, la cual consolidó un sistema de complicidades en el interior de diversas secretarías como son la de Educación, Salud y Finanzas. La actual clase gobernante de Veracruz ni siquiera tiene conciencia de la reforma que hizo el priismo en 1982. En aquella época impulsaron la renovación moral, así la denominaron, como un ejercicio de autolegitimación política, cuyas reformas constitucionales podrían sancionar a servidores públicos que por sus actos u omisiones afectaran la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Hoy simplemente se utiliza un concepto no jurídico para evitar sanción alguna, como es la traición a la confianza. Empero, quizá lo más reprobable de la actuación gubernamental no es únicamente la falta de resultados por ineficiencia, sino por el desvío de los recursos. Las consideraciones que ponemos precisamente ante este Congreso son las siguientes. 1. El periódico Reforma, en su edición del lunes 31 de marzo de 2014, hace apenas un par de días, publicó un reportaje que tituló "Rompen estados
récord de desvíos. Y para que no suceda lo que ha pasado en otras ocasiones, que se acusa al de la voz por decir cosas que no son ciertas, me he permitido traer conmigo precisamente dicha publicación, para que se sepa que la fuente que cito es real, es del 31 de marzo, aquí está consignado. Este es un periódico de circulación nacional, no lo dice Julen Rementería, ni lo dice el Partido Acción Nacional. Lo dice un diario prestigiado de nuestro país. En dicho reportaje establece que las irregularidades financieras en el año 2012 fueron por el monto de 40.852 millones, recursos que los estados deben reintegrar a la Tesorería Federal, y de las cuales 13.187.5 son de Veracruz, lo que representa un 32.2% del monto total, lo cual nos ubica en el nada honroso primer lugar de desvío de recursos en este país. Cito textual parte del reportaje del periódico Reforma. Veracruz lideró a estados con mayores desvíos. A la entidad gobernada por Javier Duarte se le detectaron irregularidades y desviaciones por 7.740 millones, la quinta parte del monto total. De ese monto y por la intervención de la ASF, ya se habían devuelto 5.023 millones durante las auditorías, pero faltaban de reintegrarse otros 2.719 millones. Aunado a ello, en las cuentas bancarias del Estado y sin ejercer, había una bolsa de 5.445 millones. En total, la entidad tuvo un manejo irregular por 13.187 millones. Cuarto, los fondos federales donde fueron desviados los recursos fueron para la educación, el famoso FAEP, y salud con el FASA, incluyendo las transferencias al Seguro Popular, precisamente una de las áreas de donde fue cesado el exoficial mayor de la Secretaría de Educación. Quinto, cada vez que la Auditoría Superior de la Federación informa sobre las observaciones, pone en evidencia al ORFIS, institución que ya no solo parece de daltonismo financiero, sino que paulatinamente se consolida como el articulador del sistema de complicidades local. Sexto, en el multicitado punto de acuerdo que propusimos el pasado 20 de marzo, recordamos también la revisión que hizo el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional sobre las más de 200 observaciones que le hicimos a la cuenta pública de 2012. Justamente cito solo una de ellas, que fue realizada a la Secretaría de Salud, la cual podría tener un presunto desvío de 700 millones de pesos. Mucho más que la obscena interpretación de daño patrimonial que realizó el ORFIS en términos globales a la cuenta pública del año 2012. Séptimo, cada vez más se evidencia que tenemos dos motores de fiscalización en México. El plano federal, que es puntual, objetivo y racional, y el plano estatal, el cual es oscuro, legitimador y hasta cómplice del grupo gobernante, donde se olvidan de que su función es servir a la ciudadanía y no dañarla, a través del desvío de recursos, como hoy lo estamos presenciando. Octavo, por otra parte, es pertinente recordar que en el primer año del ejercicio constitucional se han presentado al día de hoy 34 puntos de acuerdo, que fueron turnados a la Junta de Coordinación Política y de los cuales solo 4 se han dictaminado. Esto lo mencionamos porque se relaciona con parte de nuestro trabajo legislativo, el presentar puntos de acuerdo que deberían ser dictaminados, como el que nos ocupa en este momento, para evitar el rezago legislativo. Noveno, el grupo legislativo del Partido Acción Nacional pretende romper con la cultura legislativa del cinismo, el cual se expresa en el incumplimiento del trabajo legislativo, ya sea porque se viola o porque se omite, y que de allí se transita hacia la hipocresía,
en donde se empieza a revestirse de una mascarada jurídica en su afán de buscar legitimidad. Por ejemplo, cuando se privilegia a una iniciativa del Poder Ejecutivo o del grupo legislativo que lo respalda, por lo tanto, desnaturaliza el trabajo legislativo al dejar de lado cualquier otra iniciativa, proyecto o punto de acuerdo que no convenga a esos intereses. Décima, en tal virtud y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 51 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se requiere al Ejecutivo del Estado para que en comparecencia del titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, que podría bien acompañar al de Infraestructura y Obras, que seguramente será aprobado, es el punto del diputado Eber que me antecedió en la palabra, al cual nos sumamos, que venga y que explique, igual, el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, y se informe a esta soberanía sobre los presuntos desvíos de recursos de los programas sociales anteriormente referidos. Décimo primero, a las y los integrantes del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional, ustedes tienen la oportunidad de romper con la idea de que este pudiera ser un Congreso indolente frente a la corrupción y que recobremos nuestra función legislativa. En primera instancia, acatando los ordenamientos internos y así evitar la congeladora legislativa y demostrarle a la ciudadanía veracruzana que podemos y que queremos prestigiar nuestro trabajo legislativo en esta soberanía. Anteproyecto de punto de acuerdo único, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 51 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se solicita al Ejecutivo del Estado para que a través de la comparecencia que realice el titular de las Secretarías de Finanzas y Planeación ante esta soberanía, se informe clara y detalladamente sobre los presuntos desvíos de recursos destinados a programas oficiales y sociales. Atentamente, Jalapa, Veracruz, 2 de abril, Julen Rementería de Puerto, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional. Es cuanto.